Bienvenido a Super Health Podcast. Peña y Living. Mi nombre es José Antonio Mansilla. Yo soy Inmaculada García y hoy venimos a presentar el nuevo podcast Energía en invierno. Claves para recuperarla y protegerla durante los días fríos. Un temazo que nos está, yo creo, ocurriendo a todos, José. De lleno. O sea, esas noticias catastrofistas, que si 5.000 virus, que si tal, bueno, lo importante quizás no es tanto centrarnos en eso, sino en todo lo que podemos hacer para evitar o protegernos o reponernos de todo ese estado, ¿no? Porque no es difícil caer, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que evitar entrar en esa psicosis que creo que se genera muchas veces a través de los medios de comunicación. Pero antes de eso vamos a recordar un poquito quiénes somos en Yuma y dónde nos pueden encontrar, ¿ok? Nos pueden encontrar en @yuma.yogamedicinal, la edición del canal, a través de Instagram, también nos pueden escribir a info@yogamedicinal.com y tenemos un teléfono de WhatsApp donde pueden escribirnos si desean cualquier información en sus correos a través del 34 640 56 31 61. Y tenemos una afición maravillosa a través de Inma que nos va a contar sus cositas. Pues a nosotros ya nos conocéis, nos podéis encontrar en Planeta Encora. Tenemos nuestra página web donde podéis ver nuestras prendas, un poco nuestra historia. Nos podéis también localizar en redes sociales, @Planeta Encora. Si tenéis cualquier duda nos podéis mandar también un correíto. A veces nos preguntan por tallas, por modelos, por lo que nos queda, si hay algo nuevo. Muchas veces también lo que siempre recomiendo es que os suscribáis a nuestra newsletter, porque a veces sacamos pequeñas colecciones que ni siquiera nos da tiempo a poner en la página web. Damos información si vamos a algún mercado para que podáis probar y sentir las prendas. Así que bueno, animaros y ya sabéis, ahora en estos tiempos de frío tenemos ahí nuestros chándal en descuento, que José y yo lo llevamos al mismo puesto porque en estos días son una maravilla. Tanto el pantalón como la sudadera es que son súper gustosos, son muy agradables. Son súper agradables. Perdón que te corte, nos ha escrito, lo mandamos ayer a una chica y le había llegado y nos ha dado las gracias, que es verdad que es eso, que en pantalla al final no se aprecia tanto como cuando lo compras y lo recibes. Sí, una cosa curiosa de la ropa a la que yo llamo de alta calidad y ropa que realmente necesitamos como seres humanos, es que muchas veces visualmente por sí sola parece una cosa y una vez que te la colocas, te la pones, es otra. ¿Okay? Y en particular estos chándal, la particularidad que tienen es esa, que tú a lo mejor lo ves y parece que es un chándal en otro tipo de modelo, pero en el momento que tú te lo colocas es muy agradable de llevar y sí que te estiliza realmente, ¿ok? Entonces cumplimos muchos objetivos con eso. Como siempre, recordarles que nos sigan en redes, que le den a la campanita, que le den a un like si les gustó, que nos escriban realmente también si quieren tratar diferentes temas. Suscríbanse y síganos, que estaremos encantados de seguir informándolos y seguir en este trabajo de apoyo social, ¿vale? Porque el tema de hoy va muy a nivel de apoyo social real, a multinivel, ¿ok, Isma? Sí, ya es un tema que ahora mismo yo creo que estamos viendo mucho porque como que hay más falta de energía en estos días más fríos y no sabemos cómo podemos hacer. Luego entra esta comunicación y yo pienso, ¿qué podemos hacer, José, para sentirnos con más energía y cómo podemos contrarrestar toda esto que está pasando desde una perspectiva natural? ¿Cómo podemos abordar esta sensación? Lo primero que va a depender de donde tú vivas. Evidentemente hay latitudes donde sí que está muy marcado el 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. ¿De acuerdo? Como pueden ser las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? Donde se acercan más o que toda la línea ecuatorial. De hecho, la climatología cambia. Es decir, un clima mucho más estable. Pero luego tenemos otras latitudes, en concreto la latitud española, por ejemplo, donde sí que tenemos cambios de luz. Y ese cambio de luz no nos va a afectar realmente. ¿Por qué? Porque tenemos menos exposición. Al haber menos horas de luz y menos exposición solar, se traduce también en menor producción
de serotonina, menos producción de cortisol a lo largo del día, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace también que haya una mayor apetencia a dormir, que es natural. Es decir, lo que no podemos es ir contra natura. Eh, sí que es cierto que por otro lado la sociedad marca unos ritmos que no tienen muy en cuenta en muchos momentos la realidad humana a nivel de la fisiología. ¿Por qué? Porque debería de ser un ritmo diferente, ¿no? O sea, en invierno deberíamos tener otro tipo de horario laboral. A veces es muy difícil, es comprensible que, por ejemplo, hay servicios que tienen que funcionar 24 horas, entonces siempre ese tipo de trabajador va a estar expuesto Claro. y jodido, con perdón de la palabra. Que como sociedad deberíamos de premiar ese tipo de exposición. Deberíamos de premiar o con más días de vacaciones o con más sueldos. Tan sencillo como eso, porque están literalmente entregando su vida. ¿Okay? Pero para el común, como yo digo, o para incluso esas personas también que trabajan esos ritmos, lo que hay que buscar es preservar la energía y aumentarla, ¿de acuerdo? Ujú. Principalmente. La carencia de exposición al sol va directamente relacionada con una disminución de la vitamina D. Ok, entonces ya una de las recomendaciones es que trates de exponerte durante esos días el cuerpo, las partes que puedas, lo máximo posible. Pero claro, como el otro día me decía tu compañera Coralia, con -9 grados, pues la verdad que el tema de exponerte al sol no se lleva muy bien. Es complicado, ¿no? Y más que hay más días nubosos, hay una gestión climatológica diferente. Si está nevando no hay sol, ¿ok? Necesitas el sol, que te dé el sol directamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay pequeñas cositas que sí que podemos hacer. Yo no entiendo por qué la gente en este país va con gafas de sol, a no ser que tenga un problema real Sí. de visión o estés en alta montaña donde sí que te tienes que proteger, pero en una altitud entre el nivel del mar y 600, 700, 800 metros, no entiendo la necesidad de llevar unas gafas de sol durante el día, porque ahí estás perdiendo la capacidad de que esa pequeña luz solar que hay te entre y esa adquisición, esa pequeña dosis de vitamina D. ¿Qué quiere Ujú. decir esto? Que nos toca durante los meses de invierno suplementarnos con vitamina D3, que es la que se absorbe directamente. ¿Ok? Justo te iba a preguntar, vitamina D, De sí, hecho, ¿no? ya es algo que se está eh, describiendo a nivel mundial la carencia generalizada que hay de vitamina D. ¿Cuál es la importancia de la vitamina D? Es brutal. Porque la vitamina D interviene en un montón de reacciones bioquímicas para que cada uno de los ejes que hay en tu cuerpo, para que funcione el sistema simpático y el parasimpático, es esencial la vitamina D. Pero no solamente eso, sino para que haya un funcionamiento correcto por parte de tu sistema inmunológico en la diferenciación patogénica y en la creación de antígenos y anticuerpos. ¿Ok? Cuando hay déficit se pueden producir muchos errores y esos errores se pueden traducir después en patología autoinmune, atacar lo que no tienes que atacar. Entonces, ¿quiere decir esto que porque tú suplementas ya no te vas a librar de todo ese tipo de historias? No, es un pasito, ¿ok? Ujú. Es uno de los pasitos que puedes dar entre ellos, ¿vale? Es como, Entre ellos. ok, Por esa, ejemplo, y en cuanto a alimentación, para la energía, ¿qué alimentos podemos incluir ahora en invierno para favorecer el sistema inmunológico y que tengamos vitalidad? hay que Al hilo de volver, esta vitamina D. claro, claro, hay que volver a mirar a la naturaleza. Ujú. Ok, y estamos en la época de todas las setitas, Ujú. como los shiitake, los portobello, como los reishi, hay un montón de... Actualmente tenemos una gran variabilidad que podemos incluir en la dieta. Alimentos calientes, evidentemente. Todo lo que sean cremas, sopa con proteína de alto valor biológico, pavo, pollo, por ejemplo, sopas de pescado, pescados azules,
pescados chiquititos. España es un país que tiene caballa, por ejemplo, se puede usar. Todo lo que son una buena cazuela de mariscos, también maravilloso, ¿vale? Porque la cazuela de mariscos lo que va a tener, le quitamos lo que es la parte de la pasta, que no nos interesa, pero todo lo que es la parte del pescado y de la verdura sí que nos interesa. Y nos va a proporcionar mucho alimento, nos va a llenar de tiroxina, que nos viene muy bien a nivel energético, ¿ok? Y realmente va a favorecer eso. ¿Qué es lo que no nos interesa? Porque aquí viene la parte importante. Ya Navidad pasó, quiere decir que los excesos ya se acabaron, ¿de acuerdo? Ya ese exceso de azúcar no me interesa para nada. Pero tampoco me interesa en esta época del año como hay gente comiendo helado continuamente. ¿Ok? Sí. O postres o procesados. Volvemos a la comida tradicional. Estamos en la época del puchero y podemos esos pucheros generarlos de forma que nos beneficien y nos nutran. ¿Ok? Yo siempre recomiendo, por ejemplo, como la papa no es algo recomendable, porque, entre otras cosas, me inhibe el funcionamiento enzimático, que son las que metabolizan alimentos en mi nutrición. Entonces cambiamos patata por boniato, que no lo hace, por ejemplo. Podemos irnos a todos los tipos de calabazas en esta época. O sea, volvemos a mirar a la naturaleza. La calabaza es un Sí. recurso muy interesante que me va a aportar nutrientes, me va a aportar la zanahoria, me van a empezar a aportar betacarotenos. Esos betacarotenos también de alguna manera van a preparar a mi cuerpo para después, cuando empiece a llegar la primavera y el verano, tener una mejor capacidad de exposición al sol. O sea que todo tiene como un ritmo y una consonancia. Sí. ¿Ok? Ahora es el momento de incorporar todo ese tipo de alimentos. O sea, vivimos en un país maravilloso que es España, en el cual la sopa en el invierno ha sido un primer plato siempre en los Sí. caldos, en las casas. O sea, que se ha perdido un poco esa tradición, pero eso hay que recuperarlo y volver a insistir que es muy saludable y forma parte también de la dieta mediterránea. Lo importante aquí es qué tipo de aceite usamos, Ujú. como es un aceite de oliva virgen, fruta y verdura ecológica, libre de plástico, ¿eh? Que ya cada vez está denunciándose más Sí. cómo la fruta y la verdura de invernadero ya incorpora hasta plástico. O sea que con lo cual vamos a buscar los pequeños productores locales que te van a ofrecer por lo menos una fruta y una verdura que te nutra más. Y favorecemos el comercio local también. ¿Ok? Ujú. Todo ese tipo ya lo podemos ir incorporando. ¿Ok? Entre otras cosas. Es que al final es un poco escuchar, porque me ha encantado antes cuando has dicho cómo nos vamos preparando para luego para el verano, o sea, para luego el buen tiempo. Es como escuchar y un poco seguir las tradiciones, adaptándolas a la necesidad, ver cómo al final todo termina encajando en su tiempo y en su momento. Y volviendo un poco a lo de el tema del sol, como es poco frecuente, la energía, o sea, podemos sentir también esa falta de energía porque tenemos menos vitamina D y la suplimos entonces con una vitamina D, José, ¿cómo hacemos con esto? No, o sea, a ver, si realmente la carencia de sol, porque claro, por ejemplo, no es lo mismo estar en Andalucía como estoy yo, ¿ok? Sí. Donde hay más posibilidad de tener muchos días de sol, con lo cual puedo salir y al final mi suplementación va a ser menor a una persona que viva en Cantabria o que viva en Galicia, donde está ya rozando la línea donde sí o sí se tienen que suplementar. Ujú. ¿Ok? Entonces, evidentemente, eso va a hacer que cambie la configuración de cuánto me voy a suplementar, cuánto tiempo y con qué dosis. Ahí siempre recomendamos que se pongan en manos de un especialista o alguien que maneje, un terapeuta, que maneje ese tipo de suplementación, o incluso a nivel médico también, que hoy los médicos hoy en día sí que se están suplementando con vitamina D3 Sí. también para dar una dosis adecuada. De todas formas, la vitamina D3, a no ser que te tomes el bote entero, cosa que cualquier cosa que te tomes de algo, el bote entero te va a intoxicar. O sea que no estamos diciendo nada grave, pero eh,
También ya hay unas recomendaciones diarias que cualquier bote de vitamina D3 te va a indicar la dosis diaria recomendada. O sea, aunque sea eso no te va a producir ningún tipo de efecto secundario como tal, Ujú. ¿ok? Eso por un Ok, lado, entre otras cosas. ok. Y hay otra cosa que no hacemos, o que la gente confunde. El invierno es tiempo de recogimiento, pero no de vagancia. Pero es que nos sentimos como más desmotivados o más desanimados. Claro, Incita a eso. claro, y ahí es donde viene la lucha contra eso. Sí. Entonces, Y no ¿qué es? sabemos qué estrategias podemos seguir Lo para pri- buscar un equilibrio entre recogimiento y equilibrio también emocional en estos días. Hay muchas múltiples posibilidades que tienes, ¿no? Para empezar, si nosotros miramos en tiempo atrás, los medios de transporte han hecho que nuestra movilidad muscular disminuya. Anteriormente de que hubiera ese avance en los medios, la gente habitualmente tiene que salir todos los días a buscar alimento, tenían que salir todos los días con sus propios pies, pues iban a un colegio, si iban a lo que fuera, la vida no se detenía, porque no existiera un coche o no existiera un autobús, o sea, la vida continuaba, ¿de acuerdo? Había que limpiar las casas, se limpiaban, no existían las aspiradoras automáticas, los robots, todas esas cosas no existían. Y eso implicaba movimiento muscular, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que ese movimiento que hemos perdido lo tenemos que suplir. Hay muchas maneras de hacerlo. Como hay menos motivación, aquí lo Ujú. ideal es que, pues mira, que te apuntes por ejemplo, nosotros es un buen momento para dedicarte a instaurar rutinas con yoga medicinal, por ejemplo, que son 2 veces en semana, lo haces en Yo, grupo. yo te lo estaba pensando porque estas semanas yo estaba como con ansia de decir que llegue el martes, el jueves a las 7 de la tarde, porque es lo que me está reactivando a mí, por ejemplo. ¿Cómo me ayuda? Claro, exactamente. Y de hecho, una de las cosas que hacemos es cuando iniciamos normalmente el año, tú misma lo puedes corroborar, iniciamos con secuencias de yoga estimulantes a nivel físico, Ujú. que muevan la musculatura, que active realmente lo que hablamos como es el Sí. triángulo inferior, ¿no? Que son, hablando de chakras, son como los 3 primeros centros energéticos donde reside, digamos, la base física, más física. ¿Para qué? Para que haya un movimiento a través de la musculatura que genera energía, me aporta energía y genera energía y calor. Y ese calor es lo que va a hacer que todo mi cuerpo se mantenga más fluido. Pero no solamente eso, sino que además, cuando tú te mueves en ayuna, físicamente hablando y de forma intensa y de forma crónica, tú vas a producir una serie de moléculas, entre ellas lactoferrina, que ayuda a tu sistema inmunológico a mantenerte a salvo. Entonces, por un lado, por ejemplo, establecer estrategias de tomar 2 clases semanales de 7 de la tarde de yoga medicinal, por ejemplo. ¿Qué es lo que te va a permitir? Pues te va a permitir antes de la última comida del día, que tienes a tu cuerpo en ayunas, moverlo, movilizarlo. No solamente eso, sino que además como hay una parte meditativa y estamos en época de introspección, llegas también a unos momentos muy especiales de conexión contigo misma, contigo mismo. Y eso también te revela por dónde quieres seguir con tus planes. Y eso es lo interesante también que tú puedas aprovechar del invierno, ese momento de... A eso es lo que yo llamo introspección, sobre lo que deseas hacer con tu propósito de vida de ese momento, de ese año. No sirve de nada que te pongan metas a 7 años, porque a lo mejor dentro de Ujú. 7 años no estamos ni aquí. Si vas trabajando con metas a corto plazo. Y meta a corto plazo yo hablo pues un curso, un curso. Es cierto que dependiendo de dónde te encuentres en la época de tu vida que te encuentres, estas metas pueden ser diferentes, pero no es lo mismo alguien que empieza la carrera universitaria y que espera en unos años terminar. Pero su propósito es ese año de curso, ¿no? Sí. O cuando estás en un trabajo, o cuando tienes una empresa, o cuando estás en una época de tu familia, de tu hijo, ¿no? Pues cada etapa la puedes ir disfrutando y eso ir disfrutando de cada meta.
Vale, entonces ese momento de introspección te permite también observarte a ti, escucharte a ti, ponerte en contacto con tu respiración y sacarle jugo a todas esas capacidades. ¿Qué más cositas puedes hacer? Ya lo hemos dicho en varios otros podcasts. El movimiento crónico es necesario, Ujú. la actividad física es necesaria. Ahora, ¿hay Quizá, algo ahora específico o actividades que sean ideales más para movernos más esa energía ahora en invierno? o sea, es decir, no cambia. Lo que cambia es el medio ambiente externo. Ujú. Entonces, una de las cosas que a mí me regaló el haber vivido en países nórdicos como Noruega es entender que el clima no afecta a mi movimiento. Solamente tienes que ponerte algo más de ropa. Pero puedes seguir saliendo a la calle a dar un paseo con lluvia, puedes seguir saliendo a la calle con nieve. Puedo entender que un día, si estás en un lugar donde de repente hace un día de 15 grados bajo cero, ese día no quieras salir a la calle. Lo puedo entender perfectamente. Pero entonces tendrás que pensar también en cómo vas a crear diferentes rutinas en tu casa que te permitan movilizarte. Entonces, una de las particularidades interesantes que tú sí que puedes hacer diariamente es la ruptura de los tiempos sedentarios para Ujú. activar tu musculatura. Entonces, si rompes entre 8 y 10 veces a lo largo del día, porque la noche estás durmiendo, los tiempos sedentarios cada 50 minutos de actividad y un minuto que haces un ejercicio de alta intensidad, eso ya genera un cambio. Y eso te va a aportar un cambio en tu musculatura. Va a crear un impacto real, pero es Ujú. haciéndolo todos los días. Porque si lo haces solamente un día, pues eso no va a hacer nada. Ujú. Probablemente no le veas ningún tipo de beneficio. Ahora, sí, también es verdad que no es lo mismo aquella persona que de repente tenga un trabajo físico en el cual está movilizándose todo el tiempo, no le va a afectar el sedentarismo, pero hay mucha gente que trabaja sentado o teletrabaja o está muchas horas sentado sin moverse durante el día. Romper cada 50 minutos, un minuto con un ejercicio de alta intensidad te puede dar muchos beneficios. Y entre Ujú. otros eso es como que aumenta el calor corporal, aumenta la flexibilidad metabólica y permite realmente que tu cuerpo compense esa bajada de grados fuera. Ujú. ¿Ok? Porque Ok. no solamente durante el día, normalmente la tiroides es la que te va a mantener temperatura y durante la noche, ¿ok? Pero durante la noche, pero durante el día el movimiento muscular es el que te permite termorregular. Esas Ujú. personas que tienen continuamente frío pueden pasar dos cosas ahí. Uno, que no se mueven absolutamente nada o que tienen problemas de tiroides. ¿Ok? Entonces, realmente mmm, son cosas. No necesitas hacer nada más que moverte, hacer Ujú. ejercicio físico. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio? Con el que tú vibres, con el que tú disfrutes. Yo puedo recomendar, evidentemente, además del yoga, porque el yoga es como un diamante en el cual combina tanto la actividad física como la meditativa. Hay otros, hay otros deportes, o como el CrossFit, por ejemplo, que en un espacio muy corto del tiempo te permite crear un muy buen balance metabólico en tu cuerpo y te da mucha estabilidad y mucha fortaleza. ¿Ok? Ujú. Pero lo digo, practicado continuamente. O sea, si no lo has hecho en tu vida, pues a lo mejor empieza con 1 o 2 veces por semana y Ujú. ya va a generar un impacto. Si no te has movido absolutamente nada en tu vida, empieza con salir a la calle y caminar de forma intensa durante 1 hora todos los días. O sea, nada, o sea, esto es mejor que nada. Claro, claro, ¿Ok? Y sobre todo, la estrategia mayor es que la flojera lo único que te aporta es enfermedad. exactamente, exactamente. Eso es para mí y ahora sí que hablando un poquito también de recuperar energía y de realmente preservarnos contra resfriados, gripe, etcétera. Ujú. Si no nos cuidamos lo suficiente en Navidad, cosa que le ocurre a un alto porcentaje de la población, porque se tiran a los excesos, ahora este tiempo es un tiempo de recuperación, de Ujú.
toda esa energía que desperdiciaste y tiraste a través de esos excesos, tanto de comida como de bebida, como de dejarte, como le pasa a mucha gente que se deja en Navidad y abre la arca de todo el dulce para mí, todo el alcohol para mí, ¿ok? Abren esa arca y con deseo y con tal. Bien, no es necesario que te estés tirando con el látigo, ¿no? Ahora, sí reconócelo para ir cortando ciertos hábitos, Ujú. como puede ser de corta con el dulce, corta con los postres, establece un ritmo de 3 comidas diarias, no más, establece que la última comida sea las 9 de la noche como muy tarde, si puedes antes mejor. Trata de buscar alimentos con verduras, frutas de temporada y, Porque iba a comentarte, José, que claro, venimos de la Navidad y ahora con el invierno parece como que tienes más antojos calóricos. claro, Entonces, pero ¿cómo eso, balanceamos eso? claro, pero eso, a ver, ¿por qué tenemos más antojos? Porque dentro de nuestra programación, en este tipo de latitudes donde existían inviernos realmente fríos, yo tengo 46 años y ahora parece que hay algún día parecido a los inviernos de cuando yo era niño. Pero yo tengo el recuerdo, yo soy de Granada y tengo el recuerdo muy claro de cómo teníamos por nuestras 2 semanillas con las temperaturas bajo cero continuamente. Es decir, teníamos a lo mejor entre 0 y -6, -7 grados. Ujú, Ahora tenemos un día de esos dos y parece como que va a caer una hecatombe mundial. ujú. Yo puedo entender que los que tengan 20 años o 20 y tantos y no han vivido un tipo de invierno así, en esta latitud andaluza de la que yo hablo, lo vean como que frío hace, pero se nos olvida. Y hay que refrescar Sí. las memorias y quitar, eh, tener una capacidad cerebral más flexible de entender que estamos en invierno y tenemos diferentes desafíos. ¿Ok? Ujú. Entonces, también nos podemos preparar para ese invierno, pero ahora estamos de lleno en el invierno. Y esa Ujú. preparación no vale. Que ese es un podcast de los que podemos hablar el Sí. próximo otoño. ¿Cómo nos preparamos para el invierno realmente? O incluso al final del verano. ¿Cómo vamos preparando nuestro cuerpo Sí. para termorregular a nuestro favor? ¿Ok? Que esa es otra de las cosas que también... ¿Y qué significa si no estás termorregulando de forma adecuada? ¿Qué tienes que revisar ahí? ¿Ok? Ujú. Ese es otro tema que podría ser muy interesante. Pero ahora Sí. estamos de lleno en el invierno, entonces lo que toca es movernos. ¿Por qué nos apetecían alimentos más calóricos? Pues tú imagínate, se trabajaba muchísimo más en la tierra, en la ganadería, bajo temperaturas de bajo cero. Había que preparar la tierra, a lo mejor no se sembraba, pero había que prepararla para la siembra después. ¿Ok? Y eso era un trabajo físico bajo unas condiciones de mucho frío. Con el frío el cuerpo necesita más calorías porque va a quemar más. Ujú. Queman más calorías, necesitan más ingesta de calorías. Y hay una programación detrás de todo eso. Ok. Además, había menos recursos de alimentación. Se comía más frutos secos porque eran acumulables, no teníamos los medios de conservación que hay actualmente, se usaban, era la época de las matanzas, pero Ujú. se comían el cerdo diariamente y en grandes cantidades. No. Cada casa, en función del número de tal, se hacía una matanza, se conservaba y se iba consumiendo progresivamente. Eran alimentos muy calóricos, sí, pero tampoco se podían consumir en altas cantidades, que ese es otro de los problemas que hay, porque si no, no te Mm. aguantaba todo el invierno. Entonces, ahora es que es muy fácil llegar al supermercado y tenemos de todo el tiempo, pero antes no era tan así. Y todo era manual y laborioso y Ujú. físico, implicaba un movimiento. Entonces, ese movimiento hay un gasto calórico. Y eso de alguna manera se contrarrestaba porque había alimentos que eran muy calóricos, como tal, los frutos secos, carnes con grasa, carnes como la del cerdo, como la de la vaca, con grasa, ¿de acuerdo? Pero eso respondía a una temporalidad. Y en Ujú. muchos lugares lo que había era más hambruna. Entonces, normalmente del verano se Ujú. comía un poquito más, porque en el invierno no iba a comer tanto.
y vas a quemar más calorías. Entonces realmente tienes que seguir creando un balance. Yo no estoy diciendo que practiques el hecho de estar ayunando, ni mucho menos, pero sí que vigiles qué comes y por qué lo comes, porque si tú estás todo el día en casa y no te mueves, tu gasto energético Es. es muy bajito. Entonces, si tú comes alimentos muy calóricos, ¿qué te va a pasar? Que vas a engordar directamente. Ujú. Y luego empezarás a querer la operación bikini a un mes del verano. Será más fácil equilibrar tu alimentación, moverte, hacer ejercicio físico crónicamente todos los días. Y un buen Ah, descanso también, José. vale, y esa es la otra parte, el descanso. ¿No? Porque ahora también como que tenemos las noches que son más largas. Entonces, ¿qué rutina podemos ajustarnos ahí para el descanso? O sea, realmente ojalá que este sea el último año en España fuera del uso horario que tenemos. Ujú, ¿Ok? Que ujú. eso también es algo que a nivel fisiológico no nos hace ningún favor. Realmente nosotros estamos fuera de nuestro uso horario. No estamos en la hora que nos Mm, corresponde. A nosotros nos corresponde el horario de invierno todo el año. Y en realidad una hora menos. ¿Ok? ok. Entonces, realmente el hecho de que haya más horas de oscuridad lo que nos dice es que hay una invitación más al recogimiento y al descanso, pero no a tragar, no a comer, sino es otro tipo de esparcimiento, Inma. Ujú. Y dentro de ese hábito, si luego realmente tú quieres tener un verano de alta calidad, eh, lo interesante es mantener un ritmo en el cual te vayas a dormir tipo 11, 12 como máximo, pero las 11 es mejor que las 12. Permite levantarte temprano, pero sin angustiarte. ¿Cuál es el problema? El hecho de estar una hora retrasados de lo que nos corresponde hace que el amanecer sea más tardío. Ujú. Hasta que no sale el sol, tu cuerpo no termina de despertar, porque es gracias a ese sol que entra a través de tus ojos, esa luminosidad, la que va activando progresivamente ese cortisol que hace que quieras moverte. Si al final nos dejan o nos dejaran el horario del verano, vamos a estar fastidiados. Porque eso significa que vamos a estar 2 horitas fuera. O sea, es decir, tu cuerpo no se va a activar hasta las 10 de la mañana. Ahora estamos una hora fuera. Entiendo que los que tengan un horario laboral, como entrar a las 8, la única compensación que tú puedes hacer es irte a la cama antes. Claro. ¿Ok? Y luego en la mañana establecer rutinas de ejercicio físico que te levanten rápidamente la energía. Que esa la hacemos a veces en yoga medicinal para que Mm. luego ya cada persona, si quiere, la instaure en su vida o no. Hay rutinas de 9 minutos muy power que te activan directamente por la mañana. ¿Ok? O sea, eso está ahí. Lo interesante es que si en ayunas ya te mueves intensamente entre 10-20 minutos, eso va a generar un impacto dentro de ti. Como la ducha fría, pero hay que ir aprendiendo a hacer la ducha fría. No es así de un día para otro. De hecho, si queréis meteros en la página de Yuma y ahí recomendamos cómo se debe hacer una ducha fría y en qué casos se hace y en qué casos no. Si estás con una gripe, ¿qué ducha fría vas a hacer? Estás malito, malita y lo que tienes que es recuperarte. Pero y es un trabajo que se empieza desde primavera, verano, no se empieza ahora que estamos ya en Ahora. invierno directamente. Ujú. ¿Por qué? Porque la ducha fría lo que te hace es crear un impacto directo sobre tu musculatura que te hace temblar todo el cuerpo y hay una reactivación energética potente y levanta calor finalmente. Pero eso se construye, no se hace de un día para otro. ¿De Ujú. acuerdo? Porque si no podría también tener implicaciones a nivel cardíaco. No es hacerlo así nomás. Hay que saber cómo ir instaurando ese tipo de rutinas para que sean de calidad y realmente tengan un impacto en tu día a día. Qué bueno, porque es verdad que vemos muchas cosas por redes sociales y dices, ah, pues yo también quiero. Y
Ojo, ojo. Eh, Te pongo un ejemplo muy claramente con mi propia persona. Habitualmente yo hago duchas frías. Bueno, pues este invierno he tenido 2 gripes seguidas, ¿vale? Me han tocado. No he podido continuar de la manera que a mí me gusta la ducha fría todo mi invierno. No lo hago y punto, y no pasa nada. Ujú, Porque tengo que permitir que mi cuerpo regenere y recupere. ¿Ok? Y eso es, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que es que el sueño de calidad es reparador. ujú. Entonces, tú me decías, ¿qué podemos hacer para permitir que ese sueño se dé de forma reparadora? Donde tú repones tu energía, donde tú repones tu fuerza y donde permites que el sistema inmunológico resetee y ayude en ese proceso regenerativo. Ok. Entonces, eso es lo interesante. Fíjate tú que además en el invierno cuando más tenemos habitualmente ataques por virus, porque la climatología les ayuda para que ingrese y todo el rollo, pero también, por otro lado, es donde más horas de oscuridad hay para Ujú. permitir que se dé ese proceso de recuperación. Salud social. Por favor, dejen de atiborrar los hospitales y los centros de salud con resfriados y gripes normales. Es normal que con un resfriado o una gripe tengas mucosidad. Se te eleven 3 4 días la fiebre por la tarde. Te tienes que hidratar mejor. Tratar de Ujú. alimentarte con caldito. Permitir descansar. Entender que vas a sudar. Si pegaste una sudoración, cambia la cama, cambia las sábanas, porque ahí es donde dejaste todos los virus y todos los bichos. Si tienes un momento, puedes airear la habitación. Ujú. Calditos de pollo reconfortantes. Infusiones de jengibre que te van a aliviar la garganta. ¿Vale? Que simplemente un dedito de un jengibre lo deja en 1 litro, 2 litros de agua, hervir durante 20 minutos y ya tienes ahí un jarabe natural maravilloso. Con miel y un poquito de limón, ya está. Y un poquito de pimienta, ya tienes ahí algo que te va a ayudar para aliviar la garganta, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Alimentarte con alimentos de calidad que te aporten nutrientes. Pero si es un virus, ¿ok? Y has pillado la gripe por un virus, un antibiótico no te va a sanar. Un paracetamol te va a aliviar la sintomatología de la fiebre y del dolor en un momento dado corporal. Pero si puedes soportar esa fiebre un par de días o 3 hidratándote muy bien entre 38 grados y medio, que no, tampoco es tanto, lo que estás permitiendo es que tu sistema inmunológico actúe de forma eficaz para eliminar ese patógeno como tal. Y no hace falta que vayas al médico. Es quedarte en casa, porque estás malito, malita, y necesitas recuperarte, y normalmente será una semana. Lo que no puede ser es porque empiezas a toser un poquito y estás un poquito resfriado, corriendo a tiborres y mal uses el sistema sanitario. ¿Cuándo debes de ir? No baja la fiebre, tienes una tos muy abundante, te estás asfixiando, te estás ahogando, te sientes realmente muy, 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 muy mal. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo que estamos viendo es cómo la sociedad actualmente ha perdido la capacidad de superar ciertos retos inmunológicos por inflexibilidad, Inma. Ujú. Han perdido la capacidad de entender lo que es, estás pasando un desafío inmunológico como tal, lo mezclan con miedo, con psicoterror y se me tiene que aliviar isofacto. Y el Y ya cuerpo, está. y el cuerpo tiene unos ritmos donde el sistema inmunológico necesita un tiempo para identificar al patógeno, crear el anticuerpo, atacar, limpiar y a partir de ahí volver a regenerar el tejido perdido. Es un Entonces, proceso. es un proceso. Entonces, cuando escucho las noticias, están las urgencias y los centros de salud atiborrados y de gente y tal. ¿Qué porcentaje realmente no necesitarían de ir Ujú. ahí? Y hoy ya, con los medios de comunicación que tenemos, las campañas que hay realmente de información, lo que falta es
desarrollar la capacidad de enfrentarnos a eso y tener paciencia. No es agradable para nadie, es agradable estar en la cama hecho polvo, ¿ok? Pero forma parte del proceso natural de regenerar, del proceso natural de hacernos más fuertes. Entonces, Qué bueno. claro, ¿cómo te haces más fuerte? Tienes que ponerte. Con esto no estoy diciendo que en un momento dado no sea interesante una vacuna, o hay grupos de riesgo que, a ver, no es Ujú. lo mismo una gripe en una persona de 40 años que en una persona de 75 o de 90 años. No es igual, ¿de acuerdo? Pero que tenemos que entender que hay un proceso natural de inmunológico en el cual de vez en cuando te vas a resfriar y te vas a poner malito, malita. Entonces, quizás también es crear ese tipo de balance, ¿vale? Ujú. Y no tanto psicoterror. Que de acuerdo, que es cierto, que es cierto que en un momento dado, pues alguien que se resfría puede acabar con una neumonía. Correcto, yo no estoy diciendo que no. Ujú. Y que en un momento dado hay que vigilarlo, hay que vigilarlo. Y que en un momento dado hay que ir al médico, hay que ir al médico. Pero un poquito nos toca hacer balance de cómo usamos como sociedad también los recursos, ¿ok? Y, Ujú. y crear un balance en eso, porque si no llegará un punto en el cual no hay. Claro. Qué bueno, José. Pues yo creo que ya para acabar, no sé si nos quiere dar algún último consejo. Nos ha quedado claro ejercicio, seguir practicando, clases de yoga, meditar, aprovechar las horas de descanso, hidratación también, creo que también es importante porque también Agua como que templada, hidrátate con Ujú, agua templada o agua del tiempo, evita las aguas frías. ujú. Ya como sale del grifo, bueno, aquí se puede beber de agua del grifo, también donde tú estás, pero Sí, sí. no, no necesitas que el agua esté fría. Tu Ujú, cuerpo, recuerda que tu cuerpo está a 36 grados, 36 grados y medio. Si tú ujú, o sea, el agua se va a asimilar mejor y te va a hidratar mucho mejor si el agua está en la misma temperatura. ujú. ¿Ok? Aunque sí, porque parece como que a lo mejor notamos esa sensación de tener menos sed y sin darnos cuenta a lo mejor no nos hidratamos tanto en estas fechas. Entonces, bueno, una infusión, también como has dicho tú, de jengibre, por ejemplo. No sé si nos quieres recomendar algo más, porque yo creo que ha quedado bastante claro de cómo podemos ahora en invierno Yo creo que como recuperar rasgos esta energía. generales eso es suficiente. O sea, Ujú, en general, luego habrá que ver si ya tiene algún proceso crónico patológico que necesitaría ya una consulta más en concreto. Luego, evidentemente, hay otro tipo de medicinas que ayudan un montón, como pueden ser la medicina china, que tienen también su propio trabajo a través de la fitoterapia y también de la moxibustión, en un momento dado que te puede ir colocando en algunos puntos, pero eso al final necesitas de un profesional que trabaje con eso para que te vaya guiando en ese proceso y luego a lo mejor sí, dentro de tu cajón pues ya lo tienes registrado y para otros años, ¿no? ujú, Eh, a nivel de suplementación, lo que os decía, ¿no? La principal carencia que hay hoy en día es la vitamina D como tal, en el invierno, que es lo que más debemos suplementar. Luego, como todo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues acabas de pasar por un proceso de una gripe, pues a lo mejor suplementarte un tiempo con omega 3 te va a venir muy bien, pero come pescadito. ujú. Ok, come pescadito y eso va a hacer también que aumente esos regeneradores naturales, ¿vale? Un poco por ahí. Pero por lo demás yo creo que está bien, o sea que son unas recomendaciones generales y muévete, 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 Muertes. muévete, muévete, muévete. Realmente Recomendaciones muévete. sencillas, fáciles, que las podemos poner en marcha y que nos van a ayudar a recuperar esa energía en estos días de invierno. Así que bueno, pues yo creo que con esto podemos terminar por hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. José. Muchas gracias, Y Isma. Nos nos vemos vemos en la próximamente. próxima. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.